Shalom, shalom, mis amados, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en el Perec 21:17 de Crónicas, Geburot. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Shaul entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los jueces, a los cuales después de haberles saludado, les fue informado una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su mano. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos observantes de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hacer en este caso? A no dudarlo, oirán que has llegado. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente santificando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído según lo acordado, les hemos escrito que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de estrangulado y de impureza sexual. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndoles purificado con ello, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y a profanos en este lugar sagrado. Porque un tiempo atrás habían visto con él en la ciudad de Atrófino de Éfeso, a quien pensaban que Saúl había permitido entrar en el atrio del templo reservado exclusivamente para judíos. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Saúl, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces, tomando inmediatamente soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Saúl. Entonces, llegando el tribuno, le arrestó y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de la causa del alboroto, a la fortaleza ordenó llevar. Al llegar a las gradas, aconteció que era cargado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Rab Shaul, un hombre que confiaba en el Eterno, un hombre que había dado su vida prácticamente para servir al Eterno y también al pueblo, se topa con estas circunstancias, con estas situaciones, y uno se pregunta por qué. Entendiendo un poquito las situaciones que se estaban dando, había mucha gente que, dado
la falta de entendimiento de lo que ha estado pasando y sobre todo al no entender las cuestiones que tenían que ver con Yeshua y no aceptar a Yeshua, perturbaron y perturbados en su mente, perturbaron a la multitud. Hay gente que se deja llevar solamente por lo que les dicen, y eso es grave porque no tienen una razón por la cual se hagan las cosas. Pero hay gente que motiva de una manera malsana, y muchas veces, en el caso de Rab Shaul, lo metieron en problemas, y específicamente en este tiempo, donde él había cumplido con todos los requerimientos de la ley. Estaba en el templo y de ahí lo sacaron, lo expulsaron, lo echaron fuera y pues no lo dejaron en paz. Le dieron una, como decimos acá en México, una tunda, pero de aquellas. Y entonces hay una situación por todo esto, cuando la gente no entiende, cuando la gente no entiende de palabras, se va a la agresión. Desgraciadamente, el pueblo de Israel no fue una excepción allí, y cuando se pierden los estribos, cuando no se maneja verdaderamente la Torá, ocurren este tipo de cosas, porque se pierden los estribos, porque se pierde la razón, porque se pierde la justicia y la misericordia y los valores que el Eterno tiene para su pueblo. Es triste, pero así es. Desgraciadamente, cuando no me dé la razón, cuando no me dé la sabiduría del Eterno, sus mandamientos, eso en lo que cae el hombre, caen las situaciones terribles y tremendas que incluso el Yetzer Hara pone para que la gente se desvíe y resbale de su relación con el Eterno. Esto estaba pasando y ya se le había advertido, acordándonos de las meditaciones anteriores, ya se le había advertido a Rab Shaul que le esperaban cadenas y que le esperaban situaciones graves para su vida, y esto se estaba cumpliendo. El primer día que estuvo en el templo fue una cosa desastrosa, porque recordemos que el Beit Din al cual se hace referencia aquí en Geburot se refiere al grupo de jueces que ministraban para el grupo, o más bien para la línea netzarita. Entonces había muchísimos judíos que no estaban de acuerdo, que no aceptaban que Yeshua era el Mesías, pero más que otra cosa, el hecho de que Rab Shaul enseñara y que se había determinado y se había definido ya en el Beit Din que a los gentiles no se les circuncida, por cierto, Kefa habla de esto. Entonces, ¿por qué esta situación? Porque hay dos grupos. Porque hay dos grupos ahí, porque había dos grupos que en un determinado momento casi se enfrentan, y el epicentro del problema, como lo veían, al gran enemigo a vencer era Rab Shaul. ¿Por qué? Porque él era muy conocido. ¿Por qué? Porque él había llevado la verdad a los gentiles, porque él había enfrentado a los judíos y en sus contradicciones, en su falta de emuná al Eterno, de reconocer al Mesías, y esto crearía de alguna manera una aberración en contra de él. Y acá en Jerusalén, cuando se encuentran los judíos en grupos, cuando se encuentran los judíos que no creen que Yeshua es el Mesías, y toman pretexto y buscan la manera de acabar con Rab Shaul. Como decían, me las debes, me las pagas, y ahora estaban tratando de pasarle la cuenta a Rab Shaul, porque en un momento dado no pudieron contradecir, porque no pudieron con los argumentos de la Escritura,
y consecuentemente cuando no hay argumentos hay violencia. Cuando no hay razón hay violencia. Cuando está perturbada la mente hay violencia. Cuando no hay justicia hay violencia. Y esta es la realidad, o sea, al final del día no nos espantamos porque es lo que pasa incluso en situaciones en todos los pueblos. La violencia se da cuando no hay razón. La violencia se da cuando se acabaron los argumentos, cuando sus argumentos ya no son válidos o creídos. Entonces esta situación viene. Y desgraciadamente, como no pudieron con los argumentos en contra de Rab Shaul, pues la única que se les quedó o que les quedaba era agredirlo y tratar de eliminarlo de este mundo. Esta se dice fácil, pero fue tremendo. Si no fuera por los romanos que fueron a tratar de poner la calma allá, Rab Shaul lo hubieran asesinado ahí, porque lo estaban golpeando, tú no sabes. Y cuando te agarra la turba y cuando te golpea y todo aquello, no se fijan en que si te pegan bonito o feo o la forma en que te pegan. Y está bastante, ya me imagino, o imagínense nada más la situación con Rab Shaul. Esto se lo había advertido el Ruach HaKodesh a través de los caminos hacia Jerusalén. Se le había advertido que iba a ser encadenado y que iba a encontrar una situación muy adversa, y sin embargo él dice, pues no estimo mi vida en nada con tal de servir al Eterno. Y bueno, fue su convicción y este fue el camino para dirigirse hacia Roma, ya lo veremos más adelante. Al final, ¿qué es lo que nos deja? Nos deja un hombre con convicciones y nos deja una enseñanza que no porque tenga la razón te van a aceptar los demás, no la van a aceptar los demás. Desgraciadamente a veces se da esto entre las familias, desgraciadamente se da esto entre la gente cercana a uno cuando no entienden, no comprenden, cuando no aceptan la verdad de Elohim y cuando no se acepta que Yeshua es el Mesías y no otra cosa, hablando de los gentiles. Y para los judíos, aún siendo judíos, no aceptaron, no creyeron a Hashem. Y esto, cuando se da toda esta situación de incredulidad, entonces viene una situación grave, muy grave en la vida, porque la gente ya no vive con la razón, sino con una actitud revanchista de ver la manera de cómo fastidiar al otro que sí cree, que sí conoce, que sí entiende, que sí argumenta y que deshace los argumentos que les pongan por encima. Y por ello es que como no le pudieron argumentar, como no pudieron solventar ni confrontarlo con argumentos, pues con lo único que les quedaba era con la fuerza bruta y con la agresión terrible que hicieron en contra de él. Y esto es lo mismo que sucede incluso con nosotros. Cuando nosotros compartimos de la verdad de Hashem, hay mucha oposición y la gente, nuestra gente, incluso la familia, se opone de una manera tremenda y a veces nos ven incluso como enemigos. Tristemente, a veces eso sucede, eso pasa. Y bueno, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es tener convicción, vivir sus convicciones y sus argumentaciones, tenerlas muy claras a fin de presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de nuestra fe. Esa es la realidad. Al final del día, esa es nuestra responsabilidad y es lo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros. No acobardarnos. Hay gente que no le dice nada a su familia porque sabe que se va a armar. Y entonces le da la vuelta, hasta le preguntas, pues ahora ¿qué eres? ¿O qué te dedicas? ¿O qué estás creyendo ahora? Y la gente a veces, pues nada, y le da la vuelta. Y entonces tenemos que tener la convicción para hablar
y confrontar lo que tengamos que confrontar. Siempre con argumentos, siempre con la verdad, siempre con la dabar, siempre con los argumentos que nos da el Ruach HaKodesh para que en el momento podamos testificar de él. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.